tardes a todos y todas. Muchas gracias también por la espera durante estos minutos que nos retrasamos. Mi nombre es Samantha Elgueta, soy la coordinadora del proyecto INE Ciencia Abierta de la Universidad de Santiago de Chile. A nombre de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación, les quiero dar la bienvenida a esta jornada. Muchas gracias por su participación. Quisiera también, además de darle la bienvenida, por supuesto, saludar también a todas las autoridades que nos acompañan. En representación del Vicerrector de Investigación, Innovación y Creación, nos acompaña la directora de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, doctora Carolina Aliaga Vidal. Nos acompaña también el doctor Juan Pablo Alperín, profesor de la Universidad de Simon Fraser, la decana de la Facultad de Humanidades, doctora Cristina Moyano Barahona, la decana de la Facultad de Química y Biología, doctora Leonora Mendoza Espínola, la directora de la Dirección Ejecutiva de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación, Valentina Hernández Muñoz, el director subrogante del Departamento de Bibliotecas, Sergio Ulloa Ábalos, a los directores y directoras de departamento también que nos acompañan, los vicedecanos y vicedecanas, el presidente del Comité de Ética Institucional, Jairo Vanegas López. Muchas gracias por asistir. Para introducir esta jornada, queremos compartir un video para que conozcan un poco más del proyecto INE Ciencia Abierta que lidera la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación. Hola, les saludamos desde el proyecto INE Ciencia Abierta USACH, el cual es liderado por la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación. Este proyecto nace con la finalidad de desarrollar capacidades, generar instrumentos y promover una gobernanza que permita gestionar el conocimiento desarrollado por la comunidad académica USACH en línea con la política de acceso abierto de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Desde el proyecto INE Ciencia Abierta USACH trabajaremos con un grupo interdisciplinario que incluya representantes de distintas áreas para propiciar una gobernanza que permita fortalecer a través de la elaboración de una política y protocolos el acceso abierto al conocimiento que es generado desde la institución. Así también nos encontramos en la fase final de la implementación del repositorio de datos de investigación de la USACH. El repositorio tiene como principal objetivo gestionar, brindar acceso y permitir la reutilización de aquellos datos que son tanto recopilados como elaborados durante los procesos de investigación por parte de la comunidad académica. De forma complementaria, estamos realizando de forma constante charlas y actividades con el objetivo de concientizar y capacitar acerca de los beneficios de la ciencia abierta. Asimismo, motivar a la comunidad investigadora para abrir y compartir sus hallazgos y resultados de investigación. Los invitamos a seguir las redes sociales de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación, VRIC, y acompáñenos a seguir descubriendo y explorando los beneficios de la ciencia abierta y el acceso abierto. Con la idea de avanzar en el objetivo de fomentar una cultura de apertura en la investigación, es que le damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Alperín, quien nos visita desde Canadá. El doctor Juan Pablo Alperín es profesor de la Universidad de Simon Fraser, director científico del Public Knowledge Project y del Scholarly Communications Lab, y hoy nos presentará su charla Acceso Abierto y Ciencia Abierta, parecidos pero no iguales. Bienvenido, Juan Pablo, adelante. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí nuevamente y poder hablar un poco de estos temas que a mí me vienen apasionando hace ya, son más de 15 años que vengo trabajando temas de acceso abierto y ciencia abierta, así que, pero sigue siendo un placer siempre tener la oportunidad de compartir un poco el pensamiento y un poco cómo es que yo tengo la visión de qué es lo que podríamos estar haciendo con estos dos temas. Como bien dicen, yo soy profesor en la Universidad de Simon Fraser y tengo trabajando temas tengo un grupo de investigación donde tratamos temas de comunicación científica. Mi trayectoria con el Public Knowledge Project, que es un proyecto que después les voy a contar un poquito más, porque es un proyecto que hacemos software para tratar de también impulsar el acceso abierto, también ya cumplimos este año 25 años como proyecto,
y yo ya cumplí son 16 años con el proyecto, 16 años con el proyecto, tratando de ver cómo podemos ayudar. Ante todo esto, también yo siempre trato para explicar un poquito más de quién soy, contarles que yo, vivo en Canadá, pero soy argentino, soy amante de América Latina, y cuando vengo a América Latina a hablar de estos temas, porque yo trato de concentrar mucho de mi trabajo en la región, me considero como que soy latinoamericano y voy a hablar de lo que podemos hacer conjuntamente, y reconociendo, y creo que también es importante que yo aclare que, yo trabajo en un contexto que es muy distinto al contexto latinoamericano, pero mi atención, mi tesis doctoral, los últimos 15 años que vengo trabajando han sido siempre concentrados tratando de mejorar y ver qué es lo que podemos hacer con la ciencia de la región. Verdaderamente creo, y está fundamentado en todo lo que voy a hablar hoy, de que la posibilidad, la apertura de la ciencia y lo que se puede lograr con los sistemas de ciencia y tecnología, con las universidades en la región, se puede llegar a mucho más, en mejorar la calidad de vida y la situación que tenemos en los países del sur. Realmente creo que yo he dedicado mi carrera a estos temas porque creo que fundamentalmente es el mecanismo donde yo siento que puedo dar el mayor aporte para ayudar a atender a temas mucho más grandes que solamente los de la ciencia, para atender las crisis que estamos enfrentando con el cambio climático, las crisis de desinformación que hay hoy en día, los problemas de pobreza, de salud, los temas como la pandemia. Yo creo que es a través de poder mejorar y llegar a una mejor potencial lo que se puede hacer con la ciencia y con el rol de las universidades que podemos llegar a verdaderamente enfrentarnos con todos esos temas. Entonces, para mí esto es una pasión muy grande y, como digo, siempre es un placer poder compartirlas con quienes estén dispuestos a dedicar 1 hora o 45 minutos, lo que me lleva acá a hablar hoy con ustedes, porque para mí es algo que es importante. A ver si esto avanza. Ahí va. Entonces, para dar un poquito, ya les dije, en lo que vamos a transcurrir de esta hora, voy a hablarles un poco de estos dos temas. Tenemos el tema de la ciencia abierta y el acceso abierto. Son dos temas que se confunden mucho. Entonces, cuando me pidieron que venga a hablar un poco de esto, dije, voy a hablar de los dos. Trataremos de esclarecer un poco de qué se trata el acceso abierto, qué se trata la ciencia abierta, pero también que obviamente tienen algo en común, la palabra abierto, abierta, o sea que obviamente están relacionados. Son parte de todo un movimiento de apertura que también está dentro de eso está el código abierto, están temas educativos abiertos, hay todo como un movimiento de cosas de apertura. Estos temas obviamente están relacionados, pero en lo que transcurra de estos 45 minutos, hora que estemos juntos, trataremos de definir de qué hablamos cuando hablamos de cada uno de estos dos temas. ¿Dónde están las diferencias? Porque es muy importante darnos cuenta de que no son lo mismo, no son solamente una extensión, no podemos alternar un término como el otro, que es algo que se escucha muy seguido, y trataremos de también ver y entender lo que es para mí, y aquí es donde también quizá ustedes difieren y tienen una visión distinta de para qué sirve la ciencia abierta, para qué sirve el acceso abierto. Yo sé que acá en la universidad y con estos proyectos hay objetivos que están ahí definidos, pero yo les voy a dar cuáles son mis objetivos y un poco pensar la manera en que yo pienso en estos temas, porque para mí es una manera de enfrentar como digo, las problemáticas y qué es el rol que las universidades pueden tener en la sociedad hoy día. Cuando yo pienso para qué es que quiero promover la apertura, por qué he dedicado mi carrera a esto, tengo que ir a algo un poco más fundamental, que es para pensar para qué son las universidades. Porque todos estos temas de apertura de ciencia y de tecnología están liderados por las universidades y las entidades que estamos aquí. Las universidades y la educación tiene, como sabemos, muchísimos distintos propósitos. O sea, se les exige tanto a los sistemas educativos, a todos los niveles. Sabemos que cada vez que hay cualquier problema en la sociedad, la respuesta de todo el mundo es, tendría que haber, ¿por qué no están educando? ¿Por qué no agregamos algo a la educación para hablar de esos temas? Se exige que la educación solucione todos los problemas de la sociedad. Se exige tanto a los niveles básicos de educación como también a las universidades. Pero para mí hay 3 prioridades de lo que a mí me parece que es el potencial de las universidades y el rol que a mí me gustaría ver que las universidades vuelvan a tomar. Un rol que hoy día cada vez está perdiendo más. El primero que todos es que la universidad para mí es para crear
sea ciudadanos, es para apoyar, y cuando hablo ciudadanos, el término ciudadanos puede ser un poco problemático cuando hablamos de distintas poblaciones donde a veces no se sienten que son parte de una ciudadanía en un lugar. Entonces, quiero reconocer que ese término lo uso de una manera bastante abierta para hablar de lo que queremos que las personas estén en una sociedad, que se sientan parte de esa sociedad, o sea, que sienten que pueden compartir, que tengan la capacidad de estar informados sobre las problemáticas que están enfrentando, o sea, que sienten que tienen la capacidad de poder pensar sobre los temas que estamos enfrentando como sociedad, poder también, o sea, razonar y considerar, colaborar y poder encontrar soluciones en conjuntos, no unos contra el otro. Y yo creo que las universidades tienen que tener ese rol, y en verdad todo el sistema educativo, desde el jardín de infantes hasta la universidad, tiene que estar enfocados a ayudar a crear ciudadanos, gente que participa en la sociedad, que se siente parte y que puede contribuir. Hoy día, la manera en que se ve mucho la educación y es mucho, está solamente pensada y orientada a esta idea de que estamos entrenando empleados para trabajar en la industria y contribuir a la economía. O sea, entonces yo estoy poniendo estos puntos de partida antes de entrar en los temas de acceso abierto y ciencia abierta, porque para mí la ciencia abierta y el acceso abierto tienen que atender a esta primera necesidad. La segunda parte, bueno, y aquí estamos entrando en lo que es la ciencia, es la parte de crear conocimiento. Las universidades son las instituciones en la sociedad que tienen como rol explícito, y es la misión de las universidades, es crear conocimiento, y todo lo que se hace de investigación es con ese propósito. Pero crear conocimientos, ¿para qué? Cuando leemos políticas de ciencia y tecnología de tantas partes, o sea, están muy orientadas es para hacer innovación, ¿no? Para hacer tecnologías, para crear patentes, para contribuir a la industria. Y estamos pensando que el conocimiento que se genera, cada vez hay más y más presión y más énfasis, los recursos se destinan a crear conocimiento con el propósito de crecer la economía de alguna manera muy directa. Yo quiero ayudarnos a pensar, o para mí el rol de la universidad no es crecer la economía de esa manera directa, sino que es ayudar a que las personas que están en la sociedad tengan la capacidad de participar. Esto quiere decir que la universidad tiene que crear conocimientos también para poder atender a las problemáticas de la sociedad, para que los ciudadanos y los miembros de la sociedad puedan contribuir y participar. Eso va a tener un impacto positivo en la economía también, pero no es el propósito, crear conocimiento solamente enfocado con esa creación de generar patentes y tratar de contribuir a la industria y demás. Y lo tercero es una parte que también está relacionado con esto de crear conocimientos, pero también las universidades son casi la única entidad en la sociedad que tiene, las universidades y después están los artistas, que están como con la idea de tenemos el propósito de estar imaginando, de tener un poco de libertad de pensamiento para ir más allá de lo que es práctico del día de hoy y estar imaginando otras posibilidades, otros futuros. Yo creo que las universidades tienen que ser líderes de pensamiento en ese sentido, de poder proponer. Se tendría que estar buscando que las universidades estén haciendo propuestas de ideas de dónde podríamos estar, a dónde podríamos ir, qué es lo que podríamos hacer. Y esto lo distingo del segundo punto de crear conocimiento, porque no es solamente contribuir con algo concreto que pueda aportar a un problema, sino que es también con esto de ser creativo y poder pensar. Entonces, como digo, no es que necesariamente ustedes para entender el resto de la charla, tienen que estar de acuerdo que estas son las 3 prioridades más grandes de los objetivos de la universidad. Es importante que sepan que este es mi punto de partida y espero que aunque no estén los 1, 2 y 3 de sus prioridades, que por lo menos figuren estos 3 elementos y que vean que las universidades podrían estar cumpliendo este rol mucho más de lo que hoy día se les exige a las universidades. Porque si miramos las políticas que apoyan las universidades, estos elementos no están propuestos de una manera muy directa. Lo que sí vemos es que hay mucho énfasis en el rol de la universidad en apoyar el desarrollo de la economía. Y yo creo que hay que desligar estas dos cosas. Entonces, yo creo que parte de todo esto que podemos decir, si las universidades estuviesen atendiendo esas 3 necesidades, estaríamos atendiendo las problemáticas de todo lo que está polarizado en nuestras sociedades. Yo estuve hablando ayer cuando llegué con unos amigos de acá que tengo cuando estuve haciendo doctorado, contándome que acá en Chile también están sintiendo que la sociedad está cada vez más polarizada. Yo creo que, esa visión de universidad sería una manera de enfrentarnos con esos temas. El tema de la desinformación y el rol
que las universidades, cómo son vistas en tratar de atender estos temas. Y al final de cuentas, esta falta de cooperación es lo que nos impide enfrentarnos con los otros problemas grandes que tenemos. O sea, justamente que las universidades no están tratando de ayudar a que la gente aprenda a trabajar junto y buscar soluciones, sino que nos ponen en competencia unos con otros dentro de la universidad y nos han separado de la sociedad. Y aquí lo que vemos es que la universidad como institución tiene cada vez menos relevancia para el ciudadano, para las personas fuera de la universidad. Estamos concentrando tanto de lo que hacemos en las universidades solamente atendiéndonos a nosotros mismos, mirando y valorando lo que nosotros mismos hacemos, evaluándonos solamente en base a quién usa lo que nosotros hacemos dentro de las propias universidades y no mirando hacia afuera de la sociedad. Esto está generando que la universidad como institución y todo el conocimiento que se genera es visto como irrelevante. Y eso es lo que también lleva a la falta de desconfianza en las experiencias y el experto que puede estar acá en la universidad no sea considerado. Bien, todo eso es como medio un poco el preámbulo, porque es para dar el punto de partida de cómo es que yo veo, y lo que estoy tratando de hacer cuando trabajo en estos temas, es reposicionar a la universidad dentro de la sociedad para que sea otra vez una institución que sea relevante. Y yo creo que, porque siento que verdaderamente hoy día cada vez lo es menos. Entonces, ¿de dónde surge esta búsqueda que hay hoy día? Porque se está poniendo muchísima atención. El tema de acceso abierto se viene trabajando hace mucho. La ciencia abierta ahora está por todos lados. O sea, yo no puedo, o sea, uno puede dar vuelta en cualquier universidad del mundo y no sale el tema de ciencia abierta. ¿De dónde salió este interés en la apertura? Yo creo que en el sur, acá pongo el sur en mayúscula, el sur global, o sea, en verdad el pensamiento en pensar en la apertura está desde siempre, porque la ciencia siempre tuvo como dificultad de acceso. O sea, la falta de acceso llevaba a tener que pensar en esta problemática, ¿no? O sea, del hecho que no se podían conseguir las publicaciones en la época predigital, poder conseguir que las revistas que llegaban de afuera, las historias que conozco de la gente que lograba que alguien le mande unas fotocopias por carta desde otro lado, porque era difícil que cualquier universidad pueda tener acceso a lo que se estaba publicando. Y dentro de lo que se publicaba dentro de la región, también estaba el sistema de canje de revistas que las universidades, o sea, bueno, se publicaba una revista y entonces se enviaban los números y el acceso era, bueno, a cualquier universidad a la que uno podía llegar, le hacía llegar sus ejemplares y después llegaban de las otras universidades los ejemplares de las revistas con ese conocimiento de otra universidad y este sistema de lo que yo llamo es lo que el predecesor al acceso abierto. O sea, era la manera de hacer acceso abierto antigua, era con este sistema de canje que existía. Esta problemática del acceso en América Latina existe desde que existen las universidades, desde que existen las revistas, porque la falta de revistas que había aquí que llegaban necesitaba que había que pensar en el acceso y había que tratar de buscar maneras de obtener más. Pero o sea, como les decía, muchas veces, ahora esto de que ahora se está buscando la apertura, se está muchas veces pensando en tener más investigación, se está ahora promoviendo que cada vez se genere más conocimiento dentro de las universidades. A falta de acceso a cosas de afuera, también se busca tener cada vez más revistas para tener vehículos para publicar el conocimiento que se está generando, pero los objetivos con los cuales eso se hace no siempre son los mismos. Voy a hablar un poquito más de eso. Con todo lo que se está produciendo y que cada vez se está haciendo más producción de conocimiento dentro de la región, está también viniendo una necesidad de atender a tratar de mejorar la calidad de lo que se está haciendo. O sea, por la gente que había comenzando a investigar, que activamente no lo hacía, está teniendo que hacerlo, y hay una búsqueda de tratar de ir mejorando la calidad de la ciencia que se produce en la región, pero en la búsqueda de esta calidad aparece que hay que tratar de ver, bueno, cómo vamos a ayudar a mejorar la calidad de lo que se está produciendo en la región. Y la respuesta que se ha encontrado en América Latina es utilizar a las citas como una medición de calidad. Esto lleva al famoso factor de impacto, que estoy seguro que lo han oído nombrar en algún momento, o la base de datos de Scopus y los famosos Q1, Q2, Q3 de la que se usan para evaluar las revistas. Y estas bases de datos tenemos que tener en cuenta que tienen muchos sesgos por detrás, ¿no? Tienen sesgos de idioma, que hay mucho menos contenido indexado que viene que no sea en inglés, la mayor parte viene en inglés.
La mayoría de las revistas que están indexadas en estas revistas son del norte, de Norteamérica y de Europa Occidental. De temáticas están más orientadas a las ciencias duras que a las ciencias sociales y humanas. Pero hoy día están guiando mucho de la política de la ciencia de la región. Entonces, sí, estamos buscando producir más conocimiento, se está buscando compartir este conocimiento, pero en la búsqueda de mejorar la calidad de lo que se está produciendo en la región, la respuesta que ya hace mucho tiempo la que se ha buscado ha sido utilizar las citas como la medición de calidad para tratar de tener un incentivo, ¿no?, de que la gente vaya mejorando. Acá tenemos una métrica, un número que podemos medir que nos permite saber si estamos mejorando o no. Y ahí ese mejorando lo pongo entre comillas. Entonces, toda esta atención a las revistas, porque las revistas son el vehículo de comunicación, ¿no?, más importante o más tradicional, el oficial para comunicar este conocimiento, y el argumento va algo así, ¿no? O sea, las citas son esta métrica que podemos usar para saber si algo está siendo utilizado, si es útil, si tiene impacto, y ahí el branding, o sea, el marketing del término factor de impacto es que nos hace la idea de que entonces esto está midiendo impacto y esa palabra queda muy abierta. O sea, las citas determinan cuál es el factor de impacto que tiene una revista. El factor de impacto, en tiempo de ahora se utiliza para medir y evaluar a los investigadores, ¿no es cierto? Que los salarios, la promoción a la próxima etapa de la carrera académica depende de en qué revista publicás y cuál es el factor de impacto de esa revista o en qué Q está, para los que conocen esa terminología. El factor de impacto también, entonces, por ende, porque afecta a cómo son evaluados los proyectos, entonces está también de alguna manera determinando qué proyectos son financiados y qué proyectos no son financiados. Y otra vez está poniendo la revista la revista y las citas como elementos centrales de determinar cómo funciona todo el sistema de ciencia. Y, importantemente, y aquí, aunque lo admitan o no en distintas universidades, estas citas y en qué revistas están publicados los trabajos de los investigadores e investigadoras de la universidad determinan los rankings de las universidades. Entonces, ¿qué es lo que esto lleva? Bueno, esto lleva a que si estamos más altos en los rankings van a haber más matrículas y todo eso está atado al presupuesto. Es decir, las revistas académicas, y esto, o sea, muchas veces la gente no lo piensa así, pero las revistas académicas, al final de cuentas, todo lo que funciona en la universidad, todos los presupuestos de las universidades están circulando alrededor de las revistas y alrededor de las citas que reciben. Hay tanto de la universidad que se determina por las revistas y las citaciones. La gente, yo cuando a veces trato de expresar, tengo una clase donde hablo todo el semestre justamente para explicarles a los alumnos de lo irrelevante que ellos son en relación a cómo funciona la universidad. La universidad no le importa el estudiante, le importan las revistas, y las revistas son lo que determina el presupuesto, dónde está, qué edificio se va a construir. Las revistas y las citas son lo que determina qué proyectos se van a financiar, a dónde van a contratar, dónde se van a abrir plazas. O sea, y todo esto es para tratar de, a veces, atraer a estudiantes que son solamente para traer ingresos a la institución para poder alimentar la bestia de poder conseguir más artículos publicados en revistas que traen más citas. O sea, lo digo, yo soy cínico, pero al mismo tiempo soy muy idealista. No sé si se están dando cuenta de un poco de ese contraste que tengo, de que por un lado soy muy idealista de cómo pienso la posibilidad de la universidad, pero muy cínico en cómo entiendo cómo funciona hoy día. Pero para mí es importante tener claro esto. El rol de las citas y de los Qs son un círculo vicioso que solamente nos trae a tratar de conseguir más publicaciones en revistas que tienen alto impacto. No están para nada orientados a esos objetivos con los que empecé la presentación. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto entonces con lo que les decía del rol de las universidades? O sea, no tiene nada que ver, porque todo esto es solamente una lógica interna de cómo tratar de promover que haya más ciencia, la producción de la ciencia, pero como tenemos los sistemas de evaluación hoy día, los sistemas de los rankings, los sistemas que nos ponen a competir como profesores contra profesores y profesoras, como investigadores e investigadoras, todos en contra uno de los otros, tratando de luchar por cuántas citas obtenemos, dejamos por detrás totalmente
el objetivo de cuál es la posibilidad de lo que la ciencia podría estar haciendo para la sociedad. Porque las citas no están midiendo o no están impulsando a una visión de universidad orientada a atender a las necesidades del público. Están orientadas a subir en los sistemas de evaluación generados internamente por las propias universidades e impuestos luego por los gobiernos también, que están copiando lo que nosotros mismos estamos exigiendo. Es decir, citas son la manera de medir calidad, queremos calidad, entonces busquemos más citas. Y estamos en este círculo vicioso. Entonces, el tema de evaluación de la ciencia es toda otra charla. O sea, para eso tengo que hacer la pausa en ese tema de evaluación. Seguro que vamos a volver con las preguntas y respuestas al tema de evaluación porque es central. Es central y la idea de esto de dejar las citas por detrás es central en poder lograr una implementación del acceso abierto de la ciencia abierta que sea saludable para la sociedad. Pero solo pongo esto acá para decir que en América Latina hay un esfuerzo en una iniciativa regional, el FOLEC con Claxo está orientado en las ciencias sociales, pero por lo menos se está repensando la evaluación de la ciencia. Hay también, esto es diría que es un movimiento global, yo creo que es tratar de repensar la evaluación de la ciencia, y hay también ejemplos como está el manifiesto de Leiden, está la iniciativa DORA, hay otras iniciativas a nivel internacional que también están buscando repensar la evaluación académica y científica para tratar de alejarnos de este círculo vicioso que nos aleja de los objetivos públicos y nos orienta solamente a objetivos meramente académicos o que nos atienden a nosotros mismos. Entonces, bueno, con eso hago la pausa a esta parte de evaluación, pero les digo, totalmente abierto a preguntas, respuestas, conversación al final de la charla, tratando de atender un poquito más a estos temas. Entonces, vamos a ir un poquito más a lo fundamental. A lo de qué, si estoy hablando del acceso abierto, un poco tomando por supuesto que alguna noción básica de lo que es ya deben de tener, pero bueno, para dejar claro y siendo explícito, el acceso abierto tiene solamente dos componentes. Primero, que se trata solamente, esto quizás es la parte que es importante distinguir, se trata solamente de productos académicos y básicamente de textos. Tradicionalmente se piensa como de artículos de revistas o libros académicos, son textos académicos. Muchas veces vas a escuchar el término acceso abierto aplicado a 1000 otras cosas que no tienen que ver con textos académicos. O sea, pero no es correcto. Acceso abierto se refiere en esta manera muy limitada a los textos académicos y que sean abiertos de dos maneras. Una, sin restricciones de acceso, es decir, que cualquier persona pueda descargar y leer el documento, que sea, sin restricciones algunas, salvo las que son necesarias para tener acceso a Internet, ¿no? O sea, obviamente hay personas que no van a tener acceso, pero se habla de este acceso. Y la segunda apertura que tiene que tener el texto es a distintos usos. Y esto que es lo que se trata es básicamente con no tener restricciones de derechos de autor para que se pueda reproducir el texto, republicar en otros lados, en parte o entero, hacer traducciones, a modificarlo y hacer alteraciones, y solamente con la única restricción siendo tener que dar reconocimiento a la persona que escribió el texto original. Entonces, eso es lo básico del acceso abierto como definición. Libre acceso y libre uso a textos académicos, ¿okay? Porque la ciencia abierta nos va a llevar un poquito a otros elementos, pero el acceso abierto estamos hablando de esto. Desde la primera definición oficial del acceso abierto, que es la Declaración de Budapest, se hablaba de dos vías para llegar al acceso abierto. Voy a mencionar, pero ahora estoy solo adelantando un poquito porque ya voy a hablar de eso un poco más. El acceso abierto existía antes de la declaración, antes de que existiera el término. El acceso abierto existía antes de que fuera declarado en la Declaración de Budapest como término. El acceso abierto, de hecho, en América Latina, les cuento, existía con ese canje de revistas antes del Internet. Y después de que había Internet ya había acceso abierto en América Latina también, antes de esta definición, de distintas maneras, y en otras partes del mundo también. Pero se habla de dos vías. Y acá, esto porque se va a convertir importante tener esta distinción en mente cuando hablemos de alguna de las maneras, cuáles son los retos que tenemos hoy día del acceso abierto. La vía verde, que recibe muy poca atención, de hecho, es la vía de comunicar los textos y ponerlos en un repositorio. Es decir, la institución puede tener, hay repositorios institucionales, hay repositorios temáticos, el autor manda el artículo a una revista, y la revista quizás es por suscripción, quizás la revista solo es impresa, no importa, pero
el autor manda el texto final, su última versión del artículo, o puede ser incluso la versión ya revisada por los pares, y lo pone el texto disponible en otro lugar. Quizá no es el PDF bonito con el logo de la revista arriba, pero es el texto completo, el conocimiento, el contenido en un repositorio. Eso es una modalidad de acceso abierto, porque si uno pone eso dispuesto al público, está cumpliendo con esa definición previa. Está disponible y uno puede ponerle una licencia que permita que sea reutilizado. Es la manera más fácil de obtener el acceso abierto. No requiere nada de nadie, más que el autor cuelgue ese texto en internet en algún lado. O sea, es mejor, hay buenas prácticas de cómo hacerlo para que sea fácil de encontrar y demás, pero lo básico está ahí. El otro modelo, la vía dorada, la llamada vía dorada, es que el texto esté abierto y libre en la página de la revista. ¿Okay? O sea, en vez de que sea publicar en una revista que requiere suscripciones, se publica en una revista donde ahí va a estar el texto en abierto. Y acá es donde entramos en toda una gama de colores, piedras preciosas, metales, de todas las distintas distinciones de distintos modelos de lo que es el acceso abierto. Dentro de lo dorado empieza a haber distinciones. Acá yo solo puse 4. La lista de cuántos hay, si quieren les puedo pasar después un link, son como 15 distintos. O sea, de verdad, cada vez que alguien tiene una nueva manera de poner una revista en acceso abierto, le inventa un color, un metal o una piedra preciosa para darle el nombre. Pero las 4 las más comunes y lo más, yo creo que las que más podemos ver, las más relevantes, son estas 4. La primera es pagar por publicar. Se llaman APCs, es Article Processing Charges. Hay que aclarar que las editoriales comerciales grandes hicieron una gran confusión a propósito, creo que está bastante bien documentado, de confundir que el término dorado, que esté abierto en la revista, ellos lo trataron de hacer igual a pagar por publicar. Y hoy día estoy seguro que algunos de los que están aquí presentes tenían la idea que el acceso abierto es algo que uno tiene que pagar para publicar para que sea en acceso abierto. Es una noción que es errónea, es una manera de llegar que la revista no requiera suscripciones, pero no son lo mismo, es solo una de las maneras, pero se ha creado a propósito esa confusión porque atiende a las necesidades comerciales de las editoriales grandes. El segundo modelo es de las revistas híbridas, que también requiere pagar por publicar, pero en este caso es en revistas donde todo el contenido de la revista es cerrado, salvo los que pagan. Es una distinción, no es tan importante en verdad, ambos son pagar por publicar, la idea es que uno está pagando lo que entraría en suscripciones por adelantado, pero en las revistas híbridas, otra vez el rol de las editoriales comerciales, cobran la suscripción, uno paga la suscripción completa y después también cobran para hacer algunos. Entonces al final terminan recibiendo doble dinero las editoriales comerciales, pero bueno, el resultado es que el artículo está disponible. Están las revistas Diamante, que me imagino que todas las revistas de la universidad de aquí funcionan bajo ese modelo, las que son publicadas en cualquiera de las entidades en América Latina, la gran mayoría, es que la institución está apoyando la revista y la revista hace sus contenidos gratis para el público y no cobra a los autores. Entonces esto es Diamante porque es mejor que oro. O sea, es como, en términos que es por eso te digo, los nombres empiezan a tener. Y la última es cooperativas. Y esto no hay tantos ejemplos de esto, pero vale la pena resaltar que hay distintas maneras de financiar una revista. Y se puede también, no tiene que ser una sola institución que apoya, sino que a veces se juntan distintas entidades para trabajar de manera cooperativa. ¿Okay? Distintos modelos. La distinción es esta importante, es que hay revistas donde el contenido está abierto, para algunas se paga, para otras no se paga. Para las que no o sea, alguien está pagando porque hay trabajo por detrás, pero no paga ni el lector ni el autor. Está pagando alguna entidad interesada en hacer ese conocimiento abierto, ¿no? Bien. Las revistas latinoamericanas tienen una historia interesante. Ya tenemos un artículo publicado hace 6 años, pero esto es perdón si hay algún historiador acá, porque esto es como mi manera de hacer historia, que es como pensando en los distintos momentos y decir, bueno, acá más o menos puedo hacer unos cortes. Pero o sea, no es pensamiento histórico correcto. Pero bueno, hay una etapa de las revistas latinoamericanas en los años de los mediados de los 80, mediados de los 90, donde
empieza a multiplicarse las revistas, empiezan a salir y a crearse. Revistas han existido, hay unas con unas historias muy largas, pero esta es una etapa donde empiezan a crecer a medida que se está impulsando la investigación en las universidades. Pero la etapa más interesante es esta segunda etapa. Desde el 95 más o menos hasta el 2015 es lo que yo llamo la etapa de consolidación de las revistas latinoamericanas. Es acá que nacen iniciativas que quizá han oído nombrar, como Latindex, Cielo, Redalic, nacen al final de los años 90. En Latindex yo lo marco como el comienzo de este periodo donde se intentó ver cuántas revistas se están publicando en la región. Y en la mediados de los 2000 más o menos empezaron a montar muchas de estas revistas poniéndose en línea. O sea, que contaban las iniciativas que estaban tratando de empezar en Cielo, Redalic, poniendo algunas revistas en línea, y a mediados de los 2000, las revistas también empezaron a buscar tener sus propias páginas. Esta es la época, yo daba una presentación, esto cuando yo arranqué en todos estos temas, daba una presentación que se llamaba De papel a píxel, ¿no? Que era como, porque la resistencia era ponernos en línea, las revistas, pero si está a hacer en línea nos van a robar el contenido, si está en línea y es gratis, no va a ser bueno, porque había una resistencia que ahora parece ridículo, pero que en los años yo hablaba con los editores y estaban con así, no podemos ponerlo, tenía que convencerlos de porque ponerlo en línea era como, no, si te van a pensar que es malo porque necesitan verlo en papel, era la señal de que era de buena calidad, era el papel. Bueno, por suerte hemos superado esa etapa, pero lo que ha salido de esta etapa y la que es más interesante es que salió un modelo de acceso abierto que es propio a América Latina y que hoy es la envidia del resto del mundo. Voy a hablar en un minuto un poquito más de eso. La tercera etapa es una a la que se empezó a llegar, y en verdad no sé, no estoy tan convencido de que porque esto lo escribimos en 2017 y era como el comienzo de esta primera etapa, donde empezó a haber una preocupación por esto de internacionalizar las revistas. El modelo regional y el enfoque que tenía de trabajar de manera cooperativa con estos portales regionales se empezó a cuestionar en búsqueda de la mirada del norte y de que las revistas tienen que estar integradas con la ciencia global y que no podemos tener esta ciencia regional. Es debatible hasta cuánto sigue eso y es algo que podemos también dejar para las preguntas y respuestas. Lo que me interesa resaltar aquí es el modelo envidiable que tenemos del acceso abierto en la región. Es un modelo que en el resto del mundo, yo me acuerdo que yo vengo dando charlas hablando del modelo escribimos un libro, edité dos libros, este libro en el 2015, justamente para resaltar lo valioso de este modelo de América Latina. Iniciativas regionales, una cooperación, así tratar de pensarlo como la ciencia de la región, enfocado en la calidad, no mirando a citas, sino que mirando a los procesos editoriales de la revista. Lo cual, si pensamos en la palabra calidad, pensar que no medimos la calidad por cuánto se utiliza algo dentro de un rubro. Pensamos de si está bien hecho. O sea, podemos pensar un artista que hace un trabajo se escribe un libro o hace una pintura que es de altísima calidad, pero que si la dejas cerrada en un cuarto y solo van a verlo 5 personas, no quiere decir que sea de peor calidad. Quiere decir que no está circulando. Pero la calidad se refiere a un proceso, ¿no? Y al resultado, no a la utilización que algo lleva después. En América Latina, Latindex, Cielo, Redalic, estaban todos concentrados en evaluar los procesos editoriales de las revistas. También una cosa envidiable. La tercera cosa es que todo fue acceso abierto, lo que ahora llamamos diamante, este acceso que no cobramos por publicar. Y si piensan, todas las revistas, se creó una cooperativa informal en América Latina donde cada institución decía, yo pago lo mío y te lo hago gratis y gracias a que yo hago eso, tú haces lo mismo. Mis investigadores e investigadoras publican en tus revistas, tus investigadores pueden publicar en la mía, tú puedes leer lo mío, yo leo lo tuyo. Es el modelo de canje de mandarse revistas implementado en la escala de un continente entero. El resto del mundo está hoy día tratando de pensar cómo vamos a hacer para tener acceso abierto a gran escala. América Latina lo viene haciendo hace un montón. Recién ahora el norte está mirando lo que está haciendo América Latina, mientras que América Latina obviamente está dejando perder todo esto por copiar el modelo menos bueno del norte, pero ya llegaremos también a ese punto, porque este modelo regional de América Latina, que es la envidia del mundo, está en riesgo de desaparecer. Bueno, ¿qué más? El acceso abierto
primero, que esto para hablar de los retos que tenemos con acceso abierto y ciencia abierta, el acceso abierto ya es una realidad. O sea, no hay un debate sobre si vamos a llegar al acceso abierto. Desde 2015, ya más del 50% de lo que se publicaba se está publicando en acceso abierto de alguna modalidad u otra. En América Latina este número es mucho mayor. En América Latina básicamente el 90%, y no hay números exactos, pero es más del 90-95% está publicado. Lo que se publica dentro de la región está en abierto. O sea, ya llegamos y esta línea ha seguido básicamente subiendo todos los años, porque esto termina hace ya un tiempo, está un poco desactualizado, pero el acceso abierto sube, sube y sube. ¿Okay? El proyecto en el que yo trabajo, el Public Knowledge Project, hacemos software para apoyar las revistas. De hecho, también, sin saber, las universidades que están acá presentes, puedo casi decir con seguridad que si su universidad está publicando revistas, están utilizando el software de PKP, el OJS. Acá no voy a resaltar, le dije, el proyecto tiene 25 años, hacemos software de fuentes abiertas, o sea, alineado con la filosofía del acceso abierto. La idea es dar este software gratis para que las revistas puedan publicar de manera bajo costo y dar las cosas gratis. Fue la manera de poder contribuir a este movimiento. Solo los invito a que lean este trabajo que publicamos hace poco, que habla de cuando lo hicimos hace ya con los datos, tenían 25.000 revistas, ahora ya son más de 30.000 revistas que utilizan el software en todo el mundo. En América Latina hay más de 5.000 revistas que lo están utilizando. Más de 50% de las publicaciones con el software están en idiomas que, además del inglés, o sea, son revistas multilingües o revistas en otros idiomas. Bueno, esto les pongo ahí el enlace por si quieren, porque los invito a leer un poco detallado la contribución que está haciendo el Public Knowledge Project a lo que es el acceso abierto, pero no tan importante para lo que quiero seguir hablando. Entonces, bueno, esa es la historia del acceso abierto. Voy a volver en unos minutos a la parte problemática de cómo se está perdiendo el acceso abierto a causa de no estar tratando de atender a una visión de la universidad y del conocimiento que se podría tener. Pasemos, porque el título de la charla era acceso abierto y ciencia abierta, así que ya debo ir a más de la mitad del tiempo, entonces más vale que llegue al segundo tema, ¿no? La ciencia abierta. Primero, hay muchas definiciones de la ciencia abierta. Al igual que del acceso abierto, hay quienes confunden la ciencia abierta con el acceso abierto. Hay quienes hablan de la ciencia abierta. Hay una definición de Europa que, desde mi punto de vista, igual que todo lo que hace la Unión Europea, es muy tecnocrático, pero la definición que está en el documento de las recomendaciones que se aprobaron de la UNESCO en noviembre del año pasado es para mí la definición que es más completa, que está más alineada con una visión verdaderamente de una apertura de la ciencia y no solamente la apertura de productos. Y entonces voy a resaltar que, bueno, igual que hay distintas definiciones de qué cabe adentro de la ciencia abierta o no, para mí, los que no saben de ciencia abierta y quieren saber más, este documento es el primer punto para arrancar, porque hace una descripción. Es un documento no muy largo, bastante fácil de entender, tiene diagramas bonitos para hacerlo muy sencillo, y es una visión muy completa de lo que es la ciencia abierta. No sé si este es un círculo con 4 partes, pero habla de 4 elementos de la ciencia abierta. Los voy a resaltar acá porque es importante tenerlos en cuenta. Está primero el verde. El verde es el conocimiento científico abierto. Aquí cabe el acceso abierto. Es la apertura como productos de la ciencia, ¿no? O sea, el conocimiento existe y hay que abrirlo para que esté disponible para otros. También hablan de abrir otros datos de investigación. O sea, esto es otra cosa, o sea, los datos que son los productos parte del proceso de la investigación. Se habla también de los preprints, los trabajos que eventualmente quizá van a llegar a estar publicados en una revista, pero previo a la revisión por pares. Están los recursos educativos abiertos, que saben si uno escribe un libro para usar en clase. Son todos este tipo de conocimiento que se produce dentro de como parte del trabajo científico, tanto de productos finales como productos que se pueden hacer para el proceso, y la apertura de una manera paralela o equivalente a lo que estamos hablando con el acceso abierto, que estén disponibles de libre acceso y libres de uso. ¿Okay? La parte, cuando hablamos de abierto en todo esto que es
Ciencia generalmente hablamos con esos dos elementos. Pero habla de otras partes de la apertura, la definición de la UNESCO, que es lo que a mí me gusta, porque cuando empezamos a tomarlas en cuenta, damos cuenta de que cuando hablamos de ciencia abierta, estamos hablando de, la palabra abierta tiene dos significados muy diferentes. Estamos hablando de abierto en el sentido de que se comparte lo que se hace con los demás, pero también abierto a estar como con la mente abierta, con las puertas abiertas, con los brazos extendidos, a que personas de fuera de la academia participen en la ciencia. Y acá, cuando empezamos a ver a la ciencia abierta de esa manera, empezamos a escuchar los ecos de esa misión, o esa visión que yo tengo para las universidades, ¿no? De que tenemos que estar escuchando a lo que está saliendo, a las necesidades de la sociedad, a los actores no académicos. Entonces, esta apertura también nos exige. Primero es lo que está ahí en el naranja, la partición abierta a los agentes sociales, o sea, personas que trabajan en ONGs, a la sociedad en general, a distintos tipos, a distintas comunidades o distintos grupos que pueden estar en la sociedad, estar abiertos a que no solamente a que recibir el conocimiento de la ciencia, sino a participar, traer sus problemáticas y las preguntas de investigación, a traer maneras de tratar de atender los problemas, a traer los casos de estudio que quieren hacer, las voces que tienen que participar en las soluciones, a interpretar los resultados de los datos que se hayan juntado. O sea, esta apertura, esa apertura también, es decir, pertenecen con un pie adentro del trabajo que hacemos. Relacionado a esto, pero también una de las partes distintas, es esto, diálogo con otros sistemas de conocimiento. Y acá estamos hablando tanto de, podemos pensarlo desde el sur, podemos pensar en epistemologías del sur, podemos pensar que el pensamiento, cómo nos gustaría que los que están haciendo ciencia en el norte estuvieran abiertos a la manera de pensar que viene del sur global. Y que no seamos que nosotros tenemos que acomodarnos a su manera de ver el mundo, ¿no? A esa visión de cómo organizar el conocimiento, cómo pensar las problemáticas que solo vienen del norte, pero también estamos hablando de apertura a distintos conocimientos tradicionales o ancestrales, a epistemologías feministas, a epistemologías, distintos tipos de maneras de entender el mundo que no son las de la ciencia occidental, que viene principalmente con un pensamiento así del norte. Entonces estamos hablando de apertura a distintas comunidades y a la participación tanto de actores sociales dentro de nuestra propia sociedad como de distintos sistemas de pensamiento. Y la última parte, que no entra tan bien con los otros tres, pero también es importante, hablan de una infraestructura abierta, que deberíamos ser dueños de nuestros propios medios de producción y reproducción de la ciencia. Porque cuando dependemos de entidades comerciales que trabajan de manera cerrada, al final de cuentas están expropiando un montón de recursos y que pertenecerían al público, ¿no? Entonces acá lo que hace PKP con el software abierto cabe muy claramente en esto de la parte rosada, tratamos de dar infraestructura abierta para que cada universidad pueda implementar sus propias revistas y manejarlas de su propia manera. Esto es una visión completa de la ciencia abierta. Y acá el acceso abierto, como pueden ver, es una parte muy pequeña de todo esto. Lo más importante es la apertura a la sociedad. Detrás de todo esto medio repitiendo un poco, pero están ciertos valores que están detrás de la ciencia abierta. Y acá no los voy a resaltar, no los voy a leer todos, los pongo porque son parte de lo que está en el documento y cosas con las que, verdad, en teoría estoy bastante en acuerdo, pero no es importante copiar o emular lo que dice la UNESCO, son los valores que están por detrás. O sea, lo importante es pensar que hay que tener un principio de valores, que la ciencia abierta va más allá de una cosa tecnocrática de apertura, sino que es una manera de pensar cómo se hacen las cosas. En América Latina todavía no tenemos mucha ciencia abierta, de muchos aspectos. Lo fuerte de acá es, como les decía, es este modelo del acceso abierto. Esto es la parte de que tenemos una historia más larga que cualquier otra región del mundo. Somos líderes, pero líderes que no se dieron cuenta que estábamos liderando, entonces no le dijimos a nadie de que estamos liderando en esto, solo lo estábamos haciendo y ni nos dimos cuenta, entonces lo estamos dejando por detrás y olvidándonos de dónde vinimos. ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que las editoriales comerciales del norte se dieron cuenta que cobrar por publicar era una manera de mantener y sacar ventaja del acceso abierto y poder llevarlo adelante. ¿Qué estamos haciendo en América Latina ahora? Sí, ok, vamos a pagarles entonces para publicar en sus revistas y también vamos a empezar nosotros a cobrar por nuestras revistas.
En vez de tomar lo bueno que teníamos, estamos copiando. Esto es solamente la cantidad, el billón de dólares que se pagaron en 3 años solamente a las 5 editoriales comerciales más grandes. Estamos hablando de una pequeña proporción, o sea, de todo lo que se publica en el mundo, pero esto es en 3 años $1 billón de dólares americanos a las 5 editoriales, solamente a las 5 editoriales más grandes. ¿Okay? Los APCs el cobro por publicar es el modelo de acceso abierto que está ganando. Y como les digo, en América Latina, como a veces la tristeza es justamente lo que estaba acá hablando justo antes de empezar, de emular lo que hacen en el norte, empezamos a decir, bueno, vamos a empezar a cobrar nosotros también por nuestras revistas y a abandonar el modelo que tenemos tradicional. Es una ridiculez que paguemos para publicar cuando tenemos ya un modelo que nos está funcionando a nivel regional, demostramos que es posible y se está perdiendo. Está pagando acá, esto es un ejemplo de Colombia, la cantidad de recursos y dineros públicos de las universidades que se está enviando, como si tuviésemos tanto para regalar. Estamos mandando también millones de dólares a las editoriales del norte, como nosotros damos gratis. Acá pueden publicar ellos en nuestras revistas gratis, pero nosotros vamos a darle de los pocos recursos que tenemos para pagar en las revistas del norte. Entonces, por ellos necesitan los subsidios de América Latina para poder llevar adelante sus revistas, ¿no? Finalmente, y esto es lo mismo que justo lo que estábamos hablando ahora de empezar, en Europa están empezando a mirar y hay toda una atención en 2 proyectos grandes financiados por la Unión Europea para tratar de hacer revistas diamantes. Lo venimos haciendo acá desde los años 90, pero ahora tienen atención, ahora Europa está diciendo, ese modelo que todo el mundo podemos cooperar para publicar las revistas y que no sean comerciales, ahora lo está haciendo Europa, entonces finalmente hay un reconocimiento internacional a lo que en América Latina venimos haciendo hace mucho tiempo. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que nos lleva a pagar estos APCs? Y acá, porque se creían que eso que había hablado al principio del factor de impacto era que sí, con un tangente, algo no relevante, no. ¿Qué es lo que nos lleva a guiar a pagar estos APCs? ¿Por qué es que estamos dando estos pocos recursos que hay en América Latina para pagar estos APCs? O sea, esto es una manera de... Cuando cada vez que uno paga un APC, hizo un artículo en acceso abierto, ¿cierto? Entonces, de alguna manera estamos logrando el objetivo de más acceso abierto. Es una manera de impulsar la ciencia abierta. Cada dólar que se paga lleva más apertura, ¿no? Podemos medir ese retorno. Pagué $2.000, $3.000, lo que sea. Hay un artículo más en acceso abierto, podemos medirlo. La institución puede decir, un artículo más de los míos están abiertos. Y no pone a nadie a pelear con los sistemas de evaluación y medición de la investigación. Porque cada uno puede publicar. Si hay plata para pagar, yo puedo seguir publicando en mis revistas cerradas de Q1, de Q2, publicadas, editadas en el norte. Entonces no pone a nadie a pelear con que no, me está restringiendo mi posibilidad de ascender en mi carrera académica. Es decir, pagamos los APCs porque es fácil. Es una manera fácil de regalar nuestros recursos para no tener que enfrentarnos con ninguna realidad de lo que es difícil, que es cambiar los modelos de evaluación, y tenemos algo medible y accesible. Es decir, ¿y qué es lo que se está buscando hacer ahora con la ciencia abierta? Hoy día, yo todo el tiempo escucho hablar de la ciencia abierta como una extensión de este modelo del acceso abierto, donde solamente estamos dando la vueltita al círculo. Pasamos de las publicaciones, bueno, vamos a también abrir los datos, que vamos a también abrir los preprints. Vamos a abrir más productos y solamente emular ese modelo de acceso abierto sin preocuparnos el por qué. Vamos a pagar, ¿por qué? Porque va a ser medible, porque vamos a poder decir que estamos avanzando, porque no estamos tampoco imponiéndole a nadie a hacer algo que los lleva en contra de lo que ha sido la manera de avanzar en una carrera académica. Es simplemente dar esta vuelta para poder cumplir con decir que estamos haciendo más ciencia abierta y olvidándonos de los otros elementos de la ciencia abierta con esta definición que teníamos. En la búsqueda de esta apertura y de decir que queremos abrir más la ciencia, o sea, la apertura de productos puede llevar quizás a que la ciencia avance más rápido, que la ciencia sea comunicada dentro de la comunidad académica y que las cosas se hagan más eficientes. Pero esto solamente está llevando a esa visión tan tecnocrática de la apertura, que quizá
puede llevar a algo que mejora con esta visión de que la universidad solamente está acá para producir patentes y producir avances tecnológicos. O sea, según yo, está errada, porque, está bien, cambiar la cultura a una apertura para que la ciencia se abra a la sociedad es difícil. Va a ser más fácil pagar, implementemos herramientas, plataformas para que la gente pueda abrir los datos, exigir y podemos imponer que la gente tenga que abrir los datos, eso todavía dentro de todo es bastante fácil. Y podemos mantener los incentivos para publicar, podemos expanderlos a publicar datos, podemos expanderlos a otras cosas, pero no estamos restringiendo. Obligar a que alguien publique las cosas en abierto es relativamente fácil comparado con pedir o tratar de ver que haya un cambio de cultura para que los investigadores se abran a trabajar con la sociedad, a involucrarse y estar comprometidos con un cambio sistémico. Entonces, las políticas de acceso abierto que existen en la región, y hay varios países en América Latina que tienen leyes de acceso abierto y hay muchas políticas de acceso abierto, se fueron por el lado de vamos solamente a preocuparnos por poner repositorios, ¿no?, para que las cosas estén abiertas. Luego ahora se han extendido a vamos a pagar APCs, porque también solo concentrados en abrir, nada más. Y mi temor, y es como la advertencia que vengo acá a decir, es que las políticas de ciencia abierta no deben ser solamente un cambio de la palabra acceso por la palabra ciencia y que sea, bueno, la ciencia abierta no es solamente cuestión de cambiar y decir, bueno, no es acceso abierto, ahora es ciencia abierta y vamos a abrir los 3 productos abiertos más. El acceso abierto sí es parte de la ciencia abierta. Es ese componente ahí en la parte verde del círculo. Pero la ciencia abierta no es solamente la extensión del acceso abierto, no es solamente la apertura de productos, ¿no? La ciencia abierta tenemos que pensarlo como la apertura de la ciencia de la universidad y devolverle la relevancia a la institución universitaria. Bueno, esto voy a saltear porque creo que es el ejemplo de la política de ciencia abierta de Colombia, que justamente está preocupada por la apertura de productos y no por el cambio. Pero lo importante es, porque si no creo que ya me estoy repitiendo lo mismo, es esto. Concentrarse muchas veces en lo pragmático de abrir cosas nos lleva al mismo error que se está llevando con los APCs. Y es implementar una ciencia abierta o un acceso abierto que está no verdaderamente atendiendo las realidades o las necesidades locales, sino solamente llevándonos a poder decir que estamos cumpliendo con la apertura. Esto está bien. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Para empezar es esto, entender que la ciencia abierta no es algo técnico que se resuelve con software o con decretos. O sea, la ciencia abierta no es algo técnico que hay que hacer. El acceso abierto sí es más técnico. La ciencia abierta no es algo técnico. Para adoptar la ciencia abierta tenemos que tener los objetivos muy claros de para qué estamos queriendo abrir y cuáles son los propósitos. Una visión como con la que empecé, eso es mi visión. Obviamente cada país, cada institución tiene que tener la suya, pero yo propongo que hay que detenernos a pensar cuál es verdaderamente el objetivo y no en palabras así generales, sino que concretamente. Y entender que la infraestructura necesaria, o sea, justamente va más allá del software o de servicios, sino que justamente está en las personas, en los sistemas de evaluación, está como en las políticas, en todo lo que está alrededor, ¿no? No podemos pensar que la infraestructura para llevar a cabo una visión de la ciencia abierta no es solamente cuestión de decir, pongamos un repositorio. Hay que pensar en el sistema completo y esa infraestructura es lo que pone en pie la posibilidad de que avance la ciencia abierta. Entonces, mi propuesta es que es esto. No nos vayamos solo a lo técnico. Volvamos a la definición de la ciencia abierta completa, con esta apertura a la sociedad, a los distintos sistemas, maneras de pensar. No hay que solo implementar la parte abierta, pero hay que pensar la ciencia abierta, y en esto es el punto quizá más clave. La ciencia abierta no es la apertura de productos, es una ideología, es una manera de pensar el rol de la ciencia en la sociedad. Hay que abrir la ciencia a la sociedad y volver la ciencia hacia la sociedad, o sea, estar volcado y mirando a atender esas necesidades. La manera clara que se me vino el otro día, estaba justo haciendo el ejemplo, es la apertura de la ciencia abierta no es abrir una ventana para que las personas puedan ver lo que está sucediendo adentro de la ciencia. Es abrir la puerta para invitarlos a que entren a la casa, que participen, que sean invitados, que puedan ser bienvenidos y que puedan
de alguna manera contribuir a la cultura científica como participantes iguales que los que estamos trabajando desde dentro. Tenemos el privilegio de hacer ciencia, de generar conocimiento, de dedicarnos y ganar en nuestra vida generando conocimiento, cuando hay otras personas en la sociedad que no es su trabajo principal del día a día, pero no quiere decir que no tienen algo importante que contribuir. Definitivamente tienen las problemáticas como mínimo y muchas veces tienen también ideas de cómo hacer las soluciones. Entonces hay que abrirlo no solo para que vean lo que hacemos, sino para que sean miembros que pueden participar. Los retos son distintos, ¿no? Para el acceso abierto y para la ciencia abierta. El reto para abrir los artículos y otros productos tiene que ver con esto de mantener nuestra autonomía sobre lo que hacemos, apoyar a la ciencia local y no estar enviando los recursos. Estas son las cosas que hay que enfrentarnos para hacer bien el acceso abierto, es pensar cómo hacemos para hacerlo de una manera con nuestros propios recursos sin estar gastando en apoyar la ciencia de las partes de fuera de países que no lo necesitan. Y el reto es valorar el impacto más allá de lo que se puede medir con citas, porque no toda la ciencia que vale la pena es ciencia que tiene un impacto que se puede medir con citas. La cita es solamente la medición de impacto dentro del ámbito académico, y cuando miramos a Scopus y Web of Science, o sea, estamos solamente mirando impacto dentro del ámbito académico, principalmente el ámbito académico del norte, porque las revistas que están indexadas son principalmente del norte. Entonces, claramente por ahí no va el evaluar el verdadero impacto de la ciencia. Entonces, esos son los retos con el acceso abierto. Con la ciencia abierta son aún más grandes los retos. Tenemos que proponerlos cuáles son los objetivos. ¿Están de acuerdo con esta visión de tratar de qué es el rol y la función de la universidad? La ciencia abierta para mí es la posibilidad de implementar una visión así. Y el reto es que hay que cambiar la cultura académica. O sea, hay que cambiar la cultura para que los investigadores mismos estén dispuestos a abrirse y a decir, vale la pena hacer esos esfuerzos de trabajar con la sociedad. A distintas o sea, no solo a distintas comunidades, sino también a valorar la manera de pensar de otros y a valorar la manera o sea, valorarlos en ambos sentidos, internamente para querer hacerlo y que el sistema lo valore para que no tenga que hacerlo en contra o sea, no tengo que sacrificar mi carrera como investigador para poder llevarlo adelante. También tienen mucho en común, o sea, ambos nos hacen pensar que el conocimiento y la ciencia nos pertenecen a todos, ¿no? O sea, no es algo que es propio a los académicos o propio al investigador. Ambos están buscando la apertura, ¿no? Y la democratización del conocimiento, que es algo que tiene que estar compartido y recibido por todos. Y ambos están tratando de apoyar a cerrar esta brecha entre la ciencia y la sociedad. Entonces yo creo que están caminos distintos, distintas maneras, están obviamente relacionados en cómo lo hacen, pero ambos tienen este objetivo. Y yo creo que ambos tienen el potencial de cambiar la relación que las universidades tienen con la sociedad, para ser entidades como que somos vistas como un lugar para respuestas, para soluciones. Entonces, una buena política o una buena manera de implementar la ciencia abierta no es solo una política que abre productos, sino una buena política es una que transforma el rol de las universidades y de que todos podamos formar parte. Para mí la ciencia abierta, y con esto ya cierro, es una oportunidad, o sea, y todo el interés y atención de que todo el mundo está hablando de ciencia abierta es la oportunidad de abrir el pensamiento que la ciencia abierta, pensarlo de esta manera, pero yo creo que es hora de reconocer esa oportunidad y no desperdiciarla. Listo, gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación bastante didáctica e iluminadora. Vamos a dar ahora la apertura a preguntas, si es que tienen del público. Por acá, por cada lado, está Daniela y Tania con micrófonos, así que esto puede ser a mano alzada. Quien tenga alguna consulta, por favor, que nos indique. Aquí hay una en primera fila, de la decana. Sí. Hola, Juan Pablo, gracias por la exposición estimulante. Yo quisiera hacerte una pregunta hay en este proceso, digamos, del sur, mirando al norte, todo lo que en las ciencias sociales se denomina parte de la colonialidad del saber, ¿cierto?
Y en ese contexto, ¿por qué crees tú que el norte está mirando ahora nuestras prácticas? ¿Qué sentido, qué objetivo tiene el norte en reconocer la necesidad de una ciencia abierta? ¿No es otra manera de buscar colonizar los espacios del sur? Muy buena pregunta. Me encanta porque justamente va a esto de que no es solamente, no podemos tomar las definiciones, de la manera de pensar en la ciencia abierta que viene del norte. Hay aspectos de la ciencia abierta, que es esto de abrir datos, de compartir más de los procesos de la ciencia que se hacen, que no necesariamente es beneficioso para el sur en hacer. Porque ¿quiénes son los que están en mejor condición para poder aprovechar de los datos abiertos? ¿Quiénes son los investigadores donde tienen recursos y más tiempo disponible para poder aprovechar estas cosas? O sea, entonces, cuando decimos que queremos implementar ciencia abierta, porque ahora es el tema que está de moda, y estamos mirando la ciencia abierta como la visión que viene de Europa es una visión justamente que está concentrada solo en acelerar la ciencia, hacer la ciencia más rápido, más eficiente, llegar más lejos y más rápido. Eso es una visión muy justamente ligada a lo que es como la economía de la ciencia. No es una ciencia abierta pensado para atender las necesidades locales o atender las problemáticas del sur. Hay quizá en América Latina, en Argentina en particular, pero en América Latina en general, por ejemplo, hay mucho más atención a la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana y la incidencia y apropiación social del conocimiento, proyectos que se trabajan en conjunto, son también elementos de la ciencia abierta con esta visión más completa. Y quizá las atenciones que estamos poniendo en América Latina en la ciencia abierta tendrían que estar impulsando esos aspectos y no el aspecto de datos abiertos y procesos. Esas son cosas que para poder tomar esa decisión tenemos que tener una visión de hacia dónde qué queremos lograr con la ciencia abierta. Ese es un poco mi punto. La parte donde están copiando, o sea, porque eso es lo que nosotros estamos copiando de la visión de ciencia abierta del norte, que quizá no nos conviene. Lo que ellos están mirando mucho es cómo estamos haciendo con las revistas, y que es al mismo tiempo que nosotros hemos perdido un poco, nunca formalizamos este modelo latinoamericano de acceso abierto, y lo que hay es interés en entender cómo funciona, pero no están verdaderamente tampoco viniendo a copiarlo tan directo porque es casi imposible replicarlo. Acá es la historia, está ligado a la historia de las universidades, está ligado a la manera, las necesidades que no había un mercado para las revistas, hay todo pero están ¿cómo es que se logró en América Latina tener miles de revistas, todas publicadas sin tener que cobrar por publicar, que las entidades todo lo paguen? Entonces se está tratando de replicar un poco el modelo de que haya entidades que den apoyo y servicios a las revistas. Entonces, esa parte no me parece preocupante porque están solamente mirando el modelo de financiamiento de lo que hacemos. Me parece más preocupante el inverso, que estamos agarrando la ciencia abierta del norte e implementándola aquí, igual que estamos muy malamente copiando el modelo de los APCs e implementándolo aquí cuando ya teníamos una mejor versión. Entonces, eso es. Hola, buenas tardes. Cristian Blanco, aquí en la Universidad Católica. Muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación. Realmente muy interesante y no solamente manifiesto mi acuerdo con lo que plantea, también con lo que plantea la decana, digamos. Pero mira, me interesa una cosa que tú planteaste, que el tema del APC como solución está ganando, ¿no es cierto? Está perdiendo el acceso abierto a través del mundo más diamante, digamos. Y eso probablemente se produce por una distinción no necesariamente norte-sur, sino que por una distinción disciplinaria asociada al tipo de financiamiento que tienen ciertas disciplinas respecto de que tienen otras. No es lo mismo investigar con un fondo de millones de euros que con un fondo de millones de pesos chilenos. No es lo mismo investigar, no sé, en ingeniería, minería, quizás medicina, algunos estudios bastante muy costosos, de mucho presupuesto, con capitales muy pequeños, muchas veces semillas en ciencias sociales, artes y humanidades. Entonces, yo creo que mi pregunta va a ¿por qué se produce por qué va ganando tanto el APC? Si tiene que ver con esta diferencia disciplinaria en que hay algunas disciplinas en las cuales no les molesta incluir 3.000, 4.000, 5.000, hasta $10.000 de APC en el presupuesto, porque eso representa un porcentaje muy bajo de lo que es su financiamiento.
Y si puedes vincular eso con el tema de la evaluación, que tú lo planteaste al principio, yo creo que esta la evaluación es central, digamos, el instrumento fundamental para poner incentivos para el tipo de producción de científica que vamos a tener, digamos. Y por qué realmente no hemos podido transmitir, quienes defendemos una postura similar a la que tú dices, que la ciencia abierta es mejor ciencia, y va perdiendo, porque cuando gana el APC, pierde la ciencia abierta, creo yo. Sí, bueno, el tema para tomarlo en partes. Primero que sí, la evaluación está por detrás de todo esto, porque es un instrumento, es uno de varios, pero es un instrumento muy importante en guiar el comportamiento de los investigadores e investigadoras. Entonces, al final de cuentas, lo que esté puesto en política, lo que va a ser los incentivos, no se le puede exigir. Me parece injusto tratar de exigirle a un investigador, una investigadora que vaya en contra de lo que va a beneficiarle sus condiciones materiales reales, de lo que tiene que proveer para su familia. Si me dices, mira, los puntos y el salario va por este lado, o sea, quizá hay mucha gente que hace cosas, pero al mismo tiempo tienen que hacer un poco de lo que dice el sistema de incentivos y evaluación. Es lo mismo para la revista, seguían todo lo que es la asignación de presupuesto. Entonces, es un tema fundamental, no se puede desligar de todo. Hoy día se valora la publicación en ciertas revistas y entonces lo que exijan esas revistas termina siendo lo que es el modelo que esas revistas piden, si son revistas que cobran APCs, va a ser una presión muy grande en todo el sistema de los mismos investigadores, van a exigir que me disponible recursos para pagar los APCs, porque es lo que guía. No van a publicar en otra revista porque eso no les va a beneficiar. Entonces, ese es el vínculo entre las dos cosas. Es verdad que los APCs surgieron desde las revistas de biomedicina, que son campos, y obviamente en el norte, campos de investigación donde hay más recursos, o sea, se financia más con recursos más grandes y hay más investigación. Entonces, ahí pagar un APC es un porcentaje pequeño. En lo que es América Latina, los APCs pueden ser 100% de la subvención que es para la investigación en alguna disciplina, o 50%, o sea, es una cosa ridícula si te dan $5.000 para hacer una investigación, pagar 2.500 en una APC y dejar 2.500 para hacer el trabajo mismo. Pero en muchas cosas en la comunicación científica, lo que pasa, las cosas empiezan por biomedicina y de a poco se van llegando a otras áreas. Entonces, esa parte también es verdad. Yo creo que se mantiene, los APC están ganando por lo que decía, lo que decía es que no es la manera fácil o sea, no hay que hacer cambios sistémicos, no hay que tener visión, no hay que articular una política de ciencia y tecnología con la política de evaluación de revistas o de investigadores, con las prácticas disciplinares. Es como hacer dinero disponible y tener más apertura. Y se puede llegar a eso. Los gobiernos, Colombia ya firmó un acuerdo llamados acuerdos transformativos, o sea, pagaron así a nivel nacional, el consorcio de Colombia pagó por pagar los APCs. Y para mí es levantar la bandera blanca y haberse dado por vencido y decir, nos están exigiendo que paguemos esto y paguemos. Yo no lo haría. O sea, yo creo que hay que resistirse a los APCs porque va a ser una extracción de recursos de la región y no nos juega a favor. O sea, es mantener este sistema de evaluación que dice que publicar en esas revistas es la medición de buena ciencia. Sin embargo, hay cosas y otras actividades que no son publicar en revistas que para mí son mejor ciencia, pero hoy día no se consideran. O sea, oficialmente, yo creo que la gente las hace. Hay mucha ciencia ciudadana en América Latina, por ejemplo, muy poco valorada por el sistema, pero ¿por qué la gente la hace si no es valorada por el sistema? Porque los mismos que trabajan en la universidad creando conocimiento lo están haciendo porque tienen un propósito de hacer algo valioso, trabajar con comunidades. O sea, el deseo está ahí. Lo hacen a pesar de que el sistema no los premia. Entonces podemos imagínate si fueran valorados y premiados, cuánto se podría lograr con este tipo de actividades. Para mí eso es la señal de que la comunidad está lista para absorber. Pero siempre que hay estos cambios, los que vienen ganando con publicar en revistas lo van a resistir. Y como la otra propuesta no está del todo articulada, no es clara cómo va a ser, es muy difícil llevarla adelante, ¿no? Hay un problema acá de
de acción colectiva, decidir cómo es que vamos a hacer los cambios. Tengo un par de inquietudes respecto al ideal que mencionabas. Ya estando en un ambiente o cultura de acceso abierto, en el cual intervienen muchos actores, están cooperando, están accediendo a los datos, ¿cómo podemos garantizar la calidad y la veracidad de esos datos? Bueno, acá hay dos cosas. Primero, para hacerla en dos partes. La primera parte es que la idea de que la revisión por pares garantiza la veracidad de los datos o la calidad ya ha sido demostrada N veces de que no es suficiente para capturar ni faltas de éticas en los investigadores, ni para verdaderamente confirmar que las cosas son... Por eso hay tantas retracciones y tanta atención a esas cosas. Eso primero porque la respuesta hay muchas veces es la noción de que, bueno, si no tiene estos controles de calidad tradicionales, como que de alguna manera hay cosas que se van a filtrar que no se están filtrando hoy día. Ya esas cosas se filtran y están ahí presentes. Entonces la respuesta tiene que venir por el lado, no tiene que ver con la apertura o no la apertura, tiene que ver en la ciencia cómo vamos a tratar de hacer para tener mejores controles de calidad. Porque no importa si va a ser publicado en cerrado o en abierto, si los procesos fueron abiertos o cerrados, o sea, es un problema que es general. Entonces, quiero hacer esta distinción porque era uno de los argumentos que siempre se hacía en contra del acceso abierto. De que cómo va a ser de buena calidad si está como no tiene que ver con si está publicado. Lo que tiene que ver es el proceso que hubo por detrás en validación. Y ahí es donde tiene que haber menos enfoque, según yo, en la revista o en el vehículo donde se publica o la modalidad como se publica, como la señal de calidad. Esta idea de que algo publicado en una revista Q1 es mejor que algo publicado en una revista Q4 o una revista no indexada es absurdo. Como evaluar el contenido en base a cómo está envuelto. O sea, entonces, para poder confirmar, lo que necesitamos es que una cultura donde se estén evaluando los contenidos en el momento que se usan. Las evaluaciones de los investigadores y la investigación tiene que ser hecha leyendo el artículo. O sea, es la única manera, o sea, es que tratamos de evitar eso, o sea, de decir, no quiero leer el artículo para saber si es bueno, o sea, queremos la manera rápida. No hay una manera rápida de confirmarlo. O sea, no es una muy buena respuesta, pero es importante de resaltar esta distinción de que la manera en lo que hacemos hoy día estamos siendo peor, porque nos estamos creando la idea de que lo estamos evaluando sin verdaderamente hacer una evaluación de la calidad de lo que se hace. Súper. Ahí arriba, sí. Ahí, sí. Hola, buenas tardes. ¿Por acá? Perdón, acá, gracias. Mónica Díaz, de acá de USACH, de la Escuela de Terapia Ocupacional. Quería hacer primero agradecer la presentación, súper interesante. Creo que nos resuena mucho. Venimos hace un tiempo trabajando justamente un poco en la perspectiva de pensar la investigación desde otros lugares. Y eso, nos hizo pensar mucho también en el papel de la investigación formativa. Porque tiene harto que ver con este cambio cultural que tú mencionas, porque si no, los propios docentes o las propias universidades reproducimos las mismas lógicas con los estudiantes, en las maneras en que se enseña, entre comillas, ¿cierto?, la investigación. Entonces, estamos haciendo justamente un estudio con las formas de pensar la investigación desde los semilleros de investigación, por ejemplo, que hay experiencias importantes en Colombia, hicimos una experiencia allá, o los colectivos de investigación, en el fondo formas distintas de hacer formación investigativa, inicial desde pregrado en adelante. Entonces, quería saber cuál es tu experiencia en ese sentido, cuál es tu visión, pensando mucho en esto de cómo transformar también las visiones desde los futuros investigadores, futuras investigadoras. Sí, puedo hablar desde el punto de vista en particular de las revistas, que el modelo que se utiliza hoy, por ejemplo, es esto de que están las revistas que llegaron al cielo, en el doble sentido de la palabra, ¿no?, y las que no. Y las políticas de cómo se evalúan, se dan recursos, no tienen contemplado cuáles son los escalones para subir a eso. De la formación justamente en los mismos procesos de las revistas, pero esto está al paralelo en la formación de los investigadores y sus propias capacidades. O sea, evaluamos no con una evaluación formativa, es solamente una que es evaluativa del resultado final, pero no
con la idea de estar evaluando para formar y ayudar a crear. Es algo que como docente, o sea, uno no le da al estudiante solo esta es tu nota y le decís, o sea, bueno, ojalá que la próxima vez lo hagas mejor. O sea, tenés que crear los procesos para que la evaluación lleve adelante a alguien a crecer y ir avanzando y formándose mejor. Las políticas de evaluación de revistas no conozco ninguna en América Latina que tenga considerado cómo fortalecer a las revistas de manera, acompañarlas en un crecimiento y darles recursos para ese crecimiento, o sea, darles las condiciones materiales para poder crecer. Y es lo mismo con la cultura de ciencia abierta, o sea, se está ahora empezando a exigir cierto tipo de apertura, pero no se está poniendo el entorno alrededor para enseñar las buenas prácticas y para tratar de replicar un poco este cambio de cultura. Pero yo creo que tiene que estar considerado en cualquier política que esté tratando de implementar. No se puede solo decir queremos el resultado final. El cómo vamos a llegar ahí y cómo vamos a ir todos juntos hasta ahí es tan importante como hacia dónde vamos. Tenemos una consulta ahí arriba y finalizamos con la que tiene la directora. Okay. ¿Se escucha? Ah, sí. Ya, yo tengo una pregunta bien breve. De acuerdo a tu experiencia, ya que vienes de una región de Norteamérica, ¿cuál ha sido el impacto de la ciencia abierta respecto a la colaboración internacional, o sea, con nuestra región latinoamericana? Considerando los distintos políticas, el enfoque cultural, sí, y el desarrollo científico, ¿cómo ha sido ese impacto, si es que lo ha habido? Sí, no sé si es difícil medir el impacto, porque en verdad la ciencia cada vez se hace más, la internacionalización de la ciencia lleva una trayectoria ya mucho más antes de lo que es la ciencia abierta. No sé si es tan fácil distinguir qué son las colaboraciones o las cosas que se están haciendo a causa de o en resultado de la ciencia abierta. Medir eso es algo difícil y no tengo buen dato o resultado. Lo que puedo llegar a decir es que la ciencia abierta invita a la colaboración de una manera que la ciencia tradicional, la ciencia no abierta, no. Al compartir los datos de lo que estamos haciendo en proceso o compartir los procesos, eso está abriendo la puerta a que alguien pueda encontrar eso y acercarse a trabajar con nosotros. Crea también la idea de que no estamos solo compitiendo, porque al compartir el conocimiento, al compartir los procesos de los datos, es decir, yo no voy a esperar a yo publicar todo lo que voy a publicar con estos datos antes de compartirlos. O sea, voy a compartirlo en cuanto pueda y ahí estás diciendo al resto del mundo, estoy dispuesto a que hagan algo con lo mío o que me inviten a trabajar en algo juntos. Entonces, te digo, no es tan concretamente, no te puedo decir, abrir lleva a este número de colaboraciones, pero sí puedo decir que es esta manera de pensar. La ciencia abierta es más importante eso que la apertura misma. Es yo pensar como investigador, mi rol es compartir y colaborar. O sea, no es mi rol investigar y sacar productos finales. O sea, entonces es más ese cambio de mentalidad que es lo que yo quiero promover con la ciencia abierta, que concretamente lo medible de cuántas más colaboraciones internacionales se llevaron adelante. Juan Pablo, muchas gracias por tu presentación y por abrirnos a este mundo, ¿no?, que conlleva un cambio cultural, sin duda. Ahí está la clave. Y un poco, cuando levanté mi mano para hacer la pregunta, ha ido contestando un poco con Rodrigo, que discutiste eso, y con Mónica allá arriba también. Porque esto conlleva un cambio cultural, esto tiene un impacto grande en la formación, en cómo vamos educando las nuevas generaciones con esta mentalidad, este nuevo desarrollo que necesita la ciencia en esta apertura. Y mi pregunta iba más que nada orientada al tema ético, porque sabemos que hay mucha investigación que se realiza y hay mucho fraude en ella también, en lo que se publica. Por esto que la revisión de pares a veces no es del todo una garantía. Entonces, obviamente que en este cambio cultural también conlleva un aspecto ético que debe ser fuertemente pronunciado, guiado.
¿Cuál es tu reflexión al respecto de este cambio cultural que va a tener una fuerte componente ética en su desarrollo? Muy buena pregunta y buena pregunta para ir, creo que vamos concluyendo. Es verdad, es una muy buena pregunta para dejarlo como reflexión final. Porque parte de los modelos de evaluación hoy día están en América Latina en esto, y ha habido algunos estudios que miran comparando el norte y el sur de cómo evaluamos la ciencia. Los modelos estos de evaluar a través de, con modelos tan específicos de esta cantidad de publicaciones en estas revistas, son las cosas que están ligadas al salario, a la promoción. Esas prácticas se ven mucho más en el sur que en el norte. En el norte hay un modelo que empieza con un poco más de dar algo de libertad y de confianza en que los investigadores van a estar trabajando y haciendo buenos trabajos sin... Hay también mucha presión para publicar y demás. No estoy diciendo que las cosas están bien allá, pero no son tan... no parten de la desconfianza con la que se parte en muchas partes de América Latina y en muchas partes del sur global. Estos modelos que están tan ligados a ser tan específicos en cómo publicar, para mí crean una presión enorme en no ser ético. O sea, si va a ser difícil conseguir esos puntos, pero necesito esta exacta manera de ser un académico o un investigador para poder tener esa bonificación en mi salario, o sea, es una presión a decir, voy a tener que buscar la manera de hacer la trampa para poder entrar. Entonces, el primer punto es esto, de que hay que pensar en que cómo se puede crear un proceso de evaluación de la ciencia y permitir prácticas que no se presten tan fácilmente a poder buscar la manera de replicar los trabajos y publicarlos en 3 revistas al mismo tiempo, mandarlos a revistas depredadoras y demás. Si yo no voy a ser evaluado por estas cosas tan rígidas, entonces yo puedo buscar otras maneras de ser exitoso y puedo concentrarme en lo que a mí me sale bien. Puedo tener planes de trabajo que están más ligados a mis realidades, a mis exigencias. Cuando a mí se me exige que esté dando 8 clases y que participe en tantos grupos, mis pares pueden considerar que mi trabajo también se iba por ese lado. Entonces, el primer punto es esto, de que tenemos que pensar en todo el sistema de ciencia y en todas las actividades que queremos que hagan los profesores y los investigadores. No es solamente producir papers. Si ponemos toda la presión en eso, es una olla de presión, o sea, va a estallar en algún momento. Estamos poniendo mucha presión en un punto. Si pensamos la carrera de un académico como una serie de funciones sociales, donde estamos hablando y participando y compartiendo conocimiento con el público, estamos trabajando en comunidades, tenemos un rol pedagógico en formación de los... O sea, si consideramos que el trabajo y la evaluación de un investigador y un profesor es algo mucho más completo, quitamos este punto de presión tan específico. Para mí la ciencia abierta nos está abriendo esa posibilidad, que dentro del ámbito de la carrera de profesor, que es investigar, hay también un rango de posibilidades. Y si expandemos esa filosofía al resto, es que la carrera académica, la carrera de profesor, exige una visión mucho más amplia de lo que queremos. Y para eso hay que pensar cuál es la función por eso empecé con este tema. ¿Qué es la función que queremos que la universidad tenga en la sociedad? ¿Somos máquinas de hacer papers? ¿O somos la entidad, las instituciones pensadoras, creadoras de soluciones, buscadoras de conocimiento y de soluciones a los problemas de la sociedad? Son dos, no van, las dos cosas no son una equivalente a la otra. Producir papers no lleva a lo otro. Entonces, para mí es eso, es quitar las presiones, no poner con esta mentalidad de desconfianza, pongamos más controles para controlar esto. O sea, para mí eso nunca va a poder funcionar. Pero, bueno, te dije, soy tanto cínico como soy idealista de la posibilidad de que esto pueda suceder, de que se pueda hacer. Pero yo sí vengo con lo que yo quiero lograr es algo que no va a ser fácil, porque son cambios muy grandes. Pero lo que requieren es un poco justamente de una visión de qué es lo que queremos, y aquí invito a que todos ayuden a pensar en cómo es que esta visión se puede arraigar en sus realidades de aquí, pero también requiere un poco de riesgo, de decir, vamos a dejar atrás un sistema. Vamos a dejar atrás esta manera de hacer las cosas, aunque podemos ser perjudicados en el corto plazo.
o sea, estamos dispuestos a bajar en los rankings de la universidad porque estamos queriendo ser otro tipo de universidad. Un tipo de universidad que es valorada no por los rankings, sino valorada porque somos vistos en la sociedad de otra manera. Entonces, esa es mi propuesta.